Bienvenidos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Hoy tenemos dos invitados especiales, senadores de la República, el senador Edgar Palacio, de costeño, ¿no? Barranquillero. Sí, señor, sí, señor. Colombia Justa Libre. Colombia Justa y Libre. Y tenemos el senador Wilson Arias, del Polo Democrático Alternativo. Sí, y procedente del Valle del Cauca también. Del Valle del Cauca. Este programa siempre lo iniciamos con destacando porque la gente sí necesita saber con quién se está interlocutando. Y es fundamental destacar las hojas de vida. Entonces empecemos por usted, Wilson Arias. ¿Qué queremos destacar de su hoja de vida? Usted es un dirigente sindical destacado en el Valle del Cauca, del SENA. A mí me gusta comentar que soy exalumno del SENA. Yo fui aprendiz del SENA y esa entidad me prestó un servicio muy importante, como le presta a millones de jóvenes, a miles tal vez, centenares de miles. Y con motivo de esa actividad, pues tuve una vida laboral, fui dirigente sindical, fui funcionario del SENA, fui concejal de la ciudad de Cali, representante de la Cámara en el periodo 2010-2014 y ahora recientemente posesionado, el doctor Leonidas Gómez ha decidido lanzarse a la gobernación de Santander y su desvinculación del Senado de la República hace que yo ocupe su curul, de modo que recientemente vinculado y muy contento de poder acompañarnos en este programa. Bienvenido aquí al programa Pido la Palabra, senador. Muchas gracias. Senador Edgar Palacio. Samario, ¿no? Nací en Santa Marta, pero hice mi vida política en el Atlántico, en toda la costa, en los 7 departamentos, sí, señor. Usted... Griserio. Usted es un defensor de los derechos humanos. Así es. ¿Y qué más queremos destacar de su hoja de vida? Hombre, soy un profesor. ¿Sí? Un profesor puro. Siempre enseñé filosofía, ciencias políticas, relaciones internacionales. En fin, siempre he estado en la academia, un académico. ¿Y es pastor además? No soy pastor, teólogo de profesión, teólogo. sí, señor. Qué bien, qué bien. Bueno, entrémonos al tema. El tema que nos ocupa en este programa es un tema que tiene que ver con la vida institucional del país y la vida del conflicto colombiano. Y es el tema de la tierra en Colombia, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir usted frente a este tema? Porque al final vamos a terminar el programa mirando a ver qué hay en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Duque sobre el tema de la tierra en Colombia. Empecemos por usted, senador. Hago una primera afirmación que ha sido discutida, pero creo que es básicamente cierta, es que la tierra es la madre de todos los conflictos violentos en Colombia o de buena parte de ellos. Decirlo todos es un poco exagerado seguramente, pero hay que reconocer que buena parte de ella. Las mafias de narcotráfico tienen mucho arraigo en los asuntos de la tierra, pero no solamente ellas, parece que solamente miramos eso. En general, digamos que la tenencia de la tierra ha sido un problema muy grave. Yo quisiera tal vez describir lo siguiente para que se comprenda lo que voy a hablar. Hay dos grandes escenarios de la disputa de la tierra en Colombia. Uno, más de 6 millones a 8 millones de hectáreas que han sido despojadas a sangre y fuego. Buena parte de la normativa, de la legislación, de la institucionalidad colombiana está intentando ocuparse de ese tema. Pero advierto, casi que pedagógicamente y con angustia llamar a la población. Hay más de 6 millones, muchas más que se están disputando ahora de tierras baldías en los llanos orientales. Recuerden, cuando hice yo los debates, hablaban de que era la última gran frontera agrícola colombiana. 6 millones de hectáreas. Otra Colombia rural, pero ya no es los llanos. Ahora estamos yéndonos hacia la Amazonia. 10.000 incendios probablemente provocados en la Amazonia estos días dan cuenta de esa feroz disputa por la otra gran frontera agrícola que probablemente va hacia el Putumayo, el Chocó. Es decir, tenemos que mirar con los dos ojos el conjunto del problema. Y en esa ruralidad en general, en todas ellas, una grandísima pobreza. Se reconoce que hay una brecha campo-ciudad, ruralidad-ciudad, que es enorme. El niño, por dejar de nacer en una ciudad y nacer en esas zonas alejadas, está condenado en su vida a tener muchas menos oportunidades que el resto de colombianos. Bueno, esto parece, y Colombia ya un país bastante desigual, de modo que los asuntos atinentes al campo desatan pasiones, discusiones muy enconadas, especialmente cuando hablamos de Plan Nacional de Desarrollo, que debería ocuparse de estos asuntos principalmente en materia de tierras. A ver, senador Edgar Palacio, desde la reforma de López Pumarejo, del siglo pasado, estamos hablando de los años 30, la Revolución en Marcha,
se viene aplazando, produjo el conflicto de la violencia política en Colombia, se hizo la ley 100 de 1961, que originó, se creó el INCORA por Gerard Restrepo, luego liquidaron el INCORA, se creó la ley 164, que el día antes de que terminara Gaviria firmó esta ley, y todas las leyes que se han desarrollado tienen la finalidad de resolver el tema de la tierra en Colombia, que está asociado al conflicto. Y hoy lo que estamos viendo es que el conflicto continúa por el problema de la tierra. ¿Qué nos quiere decir usted? Hombre, gracias por esa pregunta tan importante para nuestro país y ese resumen que acabas de hacer. En Colombia siempre nos han reconocido como un país que se dice santanderista. Es decir, tenemos el hábito, la costumbre de pensar que a punta de leyes se resuelven los problemas colombianos, ¿no? Si hay hambre en Colombia, sacamos una ley que prohíbe el hambre en Colombia y pensamos que así se elimina el hambre en Colombia. Yo creo que es un tema de falta de voluntad política. Pero ahorita vamos en contravía porque sacaron la ley del Código de Policía y le están quitando la venta de empanadas. La empanada. Bueno, ese es otro tema, pero tiene alguna relación, diríamos, en temas legales, ¿no? Fíjate, la actitud ante la ley que tenemos en Colombia. Yo creo esto. Colombia es un país de vocación agrícola, indudablemente, y hemos crecido de espaldas a esa vocación agrícola. Hoy estamos hablando, muy bien decía el senador, las cifras, pero quisiera añadir otras. Estamos hablando de un país o de una Colombia vacía. Nosotros estamos diciendo que las estadísticas más conservadoras, estamos hablando que un 96% es agrícola, un 94, 96% es agrícola y un 4% es urbano. Pero más del 90% de los colombianos vivimos en ese 4% urbano. Es decir, hay una Colombia olvidada, la Colombia que dicen profunda, esa otra Colombia. Estamos importando hoy, por ejemplo, en temas de alimentos, teniendo una vocación agrícola, estamos hablando de más de 14 millones de toneladas de alimentos anuales, más de 14 millones de toneladas, con niños con desnutrición, con hambre, con pobreza, miseria, en fin, medida por pobreza monetaria, 14 millones, medida por pobreza, diríamos, miseria, 4 millones, y la pobreza multidimensional, unos 8 o 9 millones. Detrás de esas cifras hay unos seres humanos. Tuve la oportunidad de estar en Mapiripán y, por supuesto, allí vi el tema de los palmicultores, la empresa palmicultora, pero también se ve la ausencia del Estado, de la institucionalidad. Entonces, hay una vocación agrícola abandonada, 40 millones de hectáreas que pueden ser productivas y, sin embargo, todos los gobiernos que han pasado no han tomado la decisión contundente de desarrollar nuestro campo. ¿Eso qué significó en la historia de nuestro país? Además del acceso a la tierra, que ese es otro tema, creo que es el que estabas comentando, el acceso a la tierra. ¿De quién es la tierra? ¿Y cómo se obtuvo la tierra? Ahí hay unos temas de fondo y una deuda histórica pendiente que, aunque fue una de las causas del conflicto colombiano, la tierra, también está el tema del abandono, no solamente de la posesión, sino del abandono y del despojo que hubo para nuestros campesinos de su tierra. Entonces, lo que quiero decir es que debemos volver a mirar al campo, invertir en agroindustria. Es decir, yo veo que podemos convertirnos hoy en el escenario globalizado mundial, según la FAO. Dice que la producción alimentaria debe crecer al 70% para satisfacer las necesidades planetarias. Y los países que tienen esa vocación, hablando de tierras cultivables también, es Brasil y Colombia. Así que ahí tenemos una gran oportunidad de crecimiento económico y, por supuesto, de poder superar con ese crecimiento económico el conflicto que hemos tenido en el campo. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en el Canal Congreso, en el programa Pido la Palabra. ¿Qué significa que la JEP esté en marcha? Significa que está en marcha una justicia preparada para exigir verdad y trabajar por la reconciliación y la restauración de las víctimas. Significa que está en marcha una justicia especial, capaz de entender el momento histórico que atraviesa el país. Significa que está en marcha una justicia nueva, que aprendió las lecciones del pasado. Pero ante todo, que la JEP esté en marcha significa que somos un pueblo que sabe que la justicia
es indispensable para lograr el país que todos anhelamos. GEP, en marcha. ¿Y entonces no puede vender la finca, señora Rubiela? Ni hipotecarla ni nada. Esta finca yo la compré, pero no la registré. Es que usted es propietaria solamente cuando registra los bienes, pero está de buenas, porque mañana llega al pueblo la unidad móvil de la Superintendencia de Notariado y Registro, y allá le dan toda la orientación. ¡Buenísimo! La Superintendencia de Notariado y Registro recorre el país con sus unidades móviles para que usted reciba orientación para legalizar sus tierras y sus inmuebles y pueda venderlos, hipotecarlos o negociarlos. Infórmese en www.supernotariado.gov.co. Recuerde, solo el registro lo hace propietario. Superintendencia de Notariado y Registro. Continuamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Senador Wilson Arias, usted señalaba unas estadísticas importantes, pero todos los estudios señalan de que 9 millones de hectáreas productivas las tiene el narcotráfico. Tenemos la concentración, la población agraria en Colombia es alrededor del 30%. Los índices de pobreza, que los estudiosos del Banco Mundial le llaman los prepobres, o sea, la gente que no tiene ni siquiera $1 para vivir diario, lo tenemos en el campo, que es casi el 90% de la población, entendiéndose la población rural, aquella que no está en los cascos urbanos, para hacer la gran diferencia en estos momentos. ¿Qué le tenemos que decir a esta población? Que ese es el asunto principal de preocupación en materia del campo. Hay otros muy importantes, los sectores laboriosos, la universidad, en fin, que se han pronunciado. Pero es una voz muy tenue la que se escucha del campo y solamente se escucha a veces a las élites del campo. Mi gran preocupación es por esas personas que usted ha mencionado y en relación con los cuales se han hecho unas promesas muy importantes. Yo he tenido diferencias muy importantes con las guerrillas colombianas, en fin, un debate político ideológico de quienes me conocen casi histórico. Pero debo reconocer que lo poco que se ha mencionado de ruralidad y campesinos estaba contenido en la reforma rural integral que se pactó en La Habana, en relación con la cual tengo ciertas distancias, pero no puedo dejar de reconocer que allí se consignaron algo que es elemental. Llevar carreteras, llevar electricidad, llevar escuelas, llevar hospitales. Es decir, es impensable que un país como el nuestro le niegue a unas poblaciones el acceso a la salud, al agua potable, a la escuela. Es elemental que debería ser. Es decir, hay una deuda enorme con el campo colombiano y con sus campesinos que se decía, vamos a tratar de resolver. Ahora Edgar lo señalaba, el senador Edgar, muy inteligentemente, y tú en la pregunta, tantas normativas en Colombia para resolver este mismo asunto y venimos al mismo llanito. La reforma rural integral que se pactó en La Habana con una guerrilla campesinista de las FARC, porque eso era, no una guerrilla urbana como el M-19, recuerdas, como otras que hubo en América Latina, una guerrilla campesinista. Pacta un acuerdo de ese tipo de inversiones elementales, tiene que alzarse en armas, presentarse en La Habana, firmar un acuerdo y se lo estamos negando ahora. El plan de desarrollo no menciona la palabra campesinos y campesinas. El plan de desarrollo no aparece. Creo que aparece unas 2 veces. Le he pedido a mi equipo que siga con mucho cuidado el plan de desarrollo para ver cuántas veces aparecen las palabras relacionadas con esto que estamos hablando. Y le agrego, lo que sí aparece es algo así como un proyecto de gran empresarialización del campo, y esa gran empresarialización del campo desplaza al campesino. Antes hablábamos de campesinos sin tierras, ahora vamos a hablar de que las tierras no van a quedar con campesinos. Una política que está destinada, en mi opinión, y lamento decirlo, pero es constatable, casi que a, ¿cómo se podría decir? Descampesinizar, algo así, el campo. ¿Sí? Un agro con campesinos, vamos a hacer lo contrario. Se habla de clúster, de encadenamientos productivos, de agricultura por contrato. Un proyecto que, en mi opinión, no ha resuelto los problemas del país. Tú miras y están los planes de desarrollo últimos, en todos los planes de desarrollo. Yo invito a que se mire de esa manera, pero no ha resuelto los problemas. Tenemos, lo señalaba muy bien el senador Edgar, tenemos tierra, pero muy mal distribuida. Tenemos 43 millones de hectáreas destinados a la actividad agropecuaria, de los cuales 34 millones para ganado.
tiene más tierra las vacas que los campesinos, pero no es una broma, no es un insulto. Lean un documento que se llama Radiografía de la desigualdad en Colombia y explican matemáticamente, geográficamente, cómo tiene más tierra una vaca que una familia campesina en Colombia. Esto solamente pocos países lo pueden decir. Reversar eso significa redistribuir la tierra, pero las normativas que está aprobando el Congreso de la República, la ley de Sidre, los proyectos que estamos adelantando, la reforma de la ley 160 que tú mencionabas de 1994, la reversión de esas normas van a dar en qué. Voy a dar solamente unos 2 datos porque no es muy bueno dar tantos datos que la gente lo comprenda. Tuvimos un indicador Gini de concentración de la propiedad de la tierra, si me permite comento. El Gini mide de 0 a 1 la concentración de la tierra. Si es 0 es porque la tierra está perfectamente distribuida y si es 1 es porque una sola persona es dueña de todo el campo. Se decía que en Colombia era imposible concentrarnos en la tierra. Somos de los más concentrados del mundo. Estaba en 0.839 en 1984. Eso es altísimo. 0.839 se acerca peligrosamente al 1. En este momento está en 0.93. En esa época decían, cuando la tierra se va concentrando se hace más aceleradamente en comienzo. Después, entre más se concentra, es más difícil acelerarlo. Se aceleró tanto que llegamos a 0.93. ¿Cuándo? Bueno, en un periodo de Álvaro Uribe Vélez corrió buena parte de eso por cuenta de... en un periodo más extenso, ¿no? Pero se consolidan algunos. Eso es histórico, eso es revisar las cifras. De modo que vale la pena que la sociedad colombiana piense cómo hacemos para redistribuir la tierra, cómo hacemos para mantener la economía campesina, cómo hacemos para darle lugar. Y una última información que creo que es muy útil, sobre todo para nuestras comunidades, la gente que nos ve. De lo que nosotros nos comemos en las ciudades todos los días, de nuestro plato, cerca del 70% proviene de la producción campesina, no es de la gran plantación. Buena parte, Edgar ha hecho una cifra que es alarmante, el senador Edgar ha mencionado, ahora Edgar Palacio ha dicho, importamos 14 millones de toneladas, un país agrario, lo ha dicho, y yo te escuchaba, senador, gracias, y me impactaba lo que estabas diciendo. Bueno, esas cifras se van a empeorar ahora que la política es más concentradora de la riqueza. Bueno, el senador me está pidiendo la palabra. Senador. Estaba escuchando atentamente al senador las cifras escandalosas que hay. Sí, la situación del campo es una situación muy compleja. Sin embargo, los propósitos de todos los planes de desarrollo es acercar ese campo a la ciudad. En la práctica eso no sucede. ¿Y cómo pensamos avanzar hacia el tema del posconflicto de que tanto se habla en Colombia? Se habló del punto 1 de los acuerdos de La Habana. Bueno, hay un tema de fondo que hay que tocar y de pronto muchos no consideran prudente tocarlo, pero hay que tocarlo en el país. El tema del narcotráfico. Precisamente esas cifras de concentración de la tierra y ese abandono por parte del Estado colombiano históricamente, ha generado que allí no haya institucionalidad. Así que grupos armados de diversas, diríamos, tendencias ideológicas, opiniones, o quizás simplemente narcotraficantes, se apoderaron de esa media Colombia abandonada. Esa media Colombia abandonada está produciendo 20 billones anuales, es decir, fruto del narcotráfico. Y el microtráfico entre 8 y 9 billones. Pero si fuera así, los campesinos en Colombia fueran ricos. No, es que precisamente la mafia en Colombia lo que hizo fue mutar, no ha cambiado. Se mutaron y hoy tenemos una economía distorsionada en el país porque no hemos sido capaces de ser productivos y crecer. Es decir, lo que decía el senador sobre el tema de la industrialización, es cierto, pero nosotros hemos abandonado a las familias campesinas. Al campesino, sin campesino no hay mercado. El mercado es el que nos alimenta, tanto en la costa caribe como acá en la zona andina. Necesitamos, diríamos, honrar, necesitamos recuperar a esas familias campesinas. Muy bien, hay que hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. La industrialización es necesaria, pero aquí quien se industrializó y se volvió una empresa en ese campo abandonado fue el narcotráfico. Tenemos hoy un problema con la sustitución de tierra, con el tema de la fumigación, de cómo recuperar a los campesinos generándoles empleo digno para ellos. No simplemente que vivan, diríamos, de lo que producen a nivel micro,
sino que necesitamos volverlos empresarios del campo. Esas familias, para que salgan de la pobreza y pues los hijos quieran ser campesinos, porque la otra es que el hijo de un campesino no quiere ser campesino, porque está en la pobreza, entonces se va a la ciudad, hay una migración y obviamente al perder la clase campesina estamos perdiendo la base de nuestra alimentación en Colombia. Mire, en esos 14 millones de toneladas... Me permite porque Sí. vamos a unos mensajes institucionales. Listo. Ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra. Es el momento de ser protagonistas. De ser veedores de nuestros recursos. De respetar nuestro patrimonio cultural y ambiental. De unirnos como colombianos para derrotar la corrupción. De trabajar por la paz y la justicia social. De generar un futuro para todos. Ciudadanos protagonistas, entidades activas. Conoce nuestras investigaciones y estudios a través del Observatorio de Política Pública de Control Fiscal. Capacítate y participa. Sé un ciudadano activo del control social en el control fiscal. Auditoría General de la República. 25 años gestionando el conocimiento del control fiscal. Estoy preparándome para progresar, para decirle al mundo que soy capaz, porque aquí descubrí que puedo reinventarme, porque sé que puedo llegar muy lejos. Soy Robert Ronald Guamán Parra, soldado profesional y futuro ingeniero aeronáutico. Como Centro de Rehabilitación Inclusiva, brindamos a los miembros de la fuerza pública con discapacidad la posibilidad de volver a la vida productiva en sociedad. Gobierno de Colombia. Continuamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Senador Edgar Palacio, está usted refiriéndose al tema de lo que sucede en el campo colombiano, el tema de los cultivos ilícitos y el tema de la locomotora minera, porque no solamente en el campo está el tema de los cultivos ilícitos, sino que está todo el tema de la minería. Siga con el tema, senador. Le decía que de esas 14 millones de toneladas o más de 14 millones de toneladas que estamos importando anualmente, implican algo como esto. En una bandeja paisa, lo único que tenemos autóctono es el cerdo. El resto es importado. Incluso el alimento que le damos al choncho, al cerdo, también es importada. Entonces, necesitamos recuperar nuestro campo. Necesitamos recuperar a las familias campesinas de Colombia. Una propuesta contundente usted para el gobierno nacional y el plan de desarrollo para recuperar el campo. Hombre, no retardemos más la reforma agraria. Hay que hacerlo de manera tajante. No retardemos más ese proceso histórico. Usted, senador, ¿qué le decimos a los colombianos de la urgencia que hay frente al tema del campo y frente al tema del conflicto armado? Que esto vuelve y se crece el conflicto armado. Deshacer las normas concentradoras de la tierra, que las hay varias y especialmente expedidas en este último periodo. El doctor Santos nos hereda unas, este plan de desarrollo le agrega otras. Y como sé que estamos aproximándonos al final, no quisiera dejar de mencionar algunas cosas. No, coincido con el doctor Edgar. Reforma agraria que no es solamente distribuir tierra, es asistencia técnica, es créditos, insumos, es una institucionalidad como el INEMA. ¿Recuerdas el IDEMA? ¿Recuerdas institucionalidades que le servían al campesino, al fomento en general? Es una política que además ya está descubierta, es decir, no es que estemos haciendo algo inédito. En general la sociedad ha entendido formas de redistribuir la tierra, pero hay poderes muy grandes que no quieren que se haga. Dos llamados. El plan insiste en algo que yo creo que deberíamos superar. Es la perspectiva según la cual una obsesión por la seguridad que habla de una especie de nueva militarización del campo. Yo creo que eso no nos ha dejado buenas enseñas y creo que lo que requiere el campo es acompañamiento institucional estatal, no propiamente policivo y de represión y de ejército, sino de acompañamiento. Los campesinos son gente laboriosa y decente, se ven forzados a la economía ilegal por la falta de oportunidades y en eso el doctor Edgar ha hecho unos apuntes que yo solamente digo, adhiero a lo que ha dicho el doctor Edgar. Yo creo que hay que hacer esa reforma con esa ocasión. Y otra preocupación, el tema del catastro rural. La función catastral es muy importante y es una función pública. El plan de desarrollo quiere convertirle en una función de servicios públicos susceptible de ser prestado por privados.
Tú te imaginas en esos territorios donde el terrateniente es dueño de todo, del policía, de la maestra, de la cerca, del notario, del registro. ¿Has visto que eso ha ocurrido? Nuestros debates han informado que eso ocurre. Ahora también va a ser dueño de la función catastral. ¿Te imaginas tú el interesado, el potentado de la tierra haciendo catastro rural? Y esa función tiene que ser pública y con procura de lo que aquí se ha señalado acertadamente, con procura de la democratización de la tierra. La Constitución menciona los asuntos del agro y de la tierra porque la tierra es muy importante para una economía nacional. Aprovechemos que Colombia pues tiene un lugar tan privilegiado y posibilidades tan grandes, democraticemos la tierra para que esté al servicio de los nacionales. Senador, ¿cómo quiere que lo recuerden los colombianos? ¿Usted se compromete en este programa a hacer los consensos respectivos para presentar un proyecto de ley que favorezca el tema y avancemos hacia el tema del posconflicto? Ya que la palabra paz casi ni aparece tampoco en el plan de desarrollo. Mire, nosotros por convicción, no solamente de partido, ideológica, sino a nivel personal, he venido proponiendo no solamente, o estamos construyendo un proyecto de ley que impulsa la reforma agraria o la democratización de la tierra, el acceso a la tierra. Y eso va a tener obviamente unas consecuencias históricas porque vamos a pisar muchos callos. Y al pisar esos callos habrá que entrar en negociaciones o a veces no. Ustedes son partido de gobierno. Sí, somos partido de gobierno, sí señor. O sea que van a tener la posibilidad de... Sí, claro, podemos hacer llegar al gobierno todas las propuestas que los ciudadanos tengan a bien y los grupos de la sociedad civil manifiesten en torno a este tema del campo. Una de nuestras propuestas es una Colombia agraria que genera crecimiento económico a través del desarrollo del campo y empleo digno para nuestros campesinos. Pero ahí está el tema de la voluntad política. Somos partido de gobierno, pero tenemos acuerdos programáticos. No es simplemente ser partido de gobierno por serlo, sino que hay que impulsar el desarrollo del país y pensar en la gente, diríamos, de carne y hueso, no en las cifras que las estadísticas ocultan o enmascaran. Ahí hay toda una tragedia en el abandono del campo. ¿Cómo quiere que lo recuerden los colombianos? Como un demócrata, un ciudadano que solamente quiere dar lo mejor para su país. Senador, un mensaje contundente a los colombianos. Aparte de lo que hemos mencionado, tengo interés en dos temas no me perdonaría dejar de mencionarlos. Uno, dije al comienzo, se está moviendo la frontera agrícola. La última gran frontera agrícola ya no es la que decía Juan Camilo Restrepo. Recuerda esos grandes debates que hicimos sobre tierras baldías de la nación. Era la altillanura en ese momento y sigue siendo un problema enorme, mayúsculo, pero se ha venido trasladando. Esa última frontera agrícola, no, estamos devastando ya nuestra selva, está llegando a la Amazonia, está llegando a otras zonas donde jamás debió llegar. La deforestación de la Amazonia y de otras partes del país es un tema que los colombianos deberían mirar con mucha atención. Y vinculado a esto, permítame alzar nuevamente mi voz por el tema de los baldíos. Recordemos que por mandato legal y constitucional, las tierras baldías nacionales son para los campesinos pobres, lo dice meridianamente la normativa colombiana y no se cumple. La tendencia es a que esos últimos tierras nacionales no les sean entregados a los campesinos, como ha sido nuestra historia, sino al gran capital. ¿Cómo quiere que lo recuerden? Hombre, pues me gusta mucho lo que ha hecho. De verdad que voy a terminar suscribiendo no solo el proyecto que ha mencionado el doctor Edgar, gracias, senador, sino esa lapidaria expresión de que creo que el país necesita mucha democracia y justicia social, de modo que creo que eso deben ser emblemas no solamente de nuestras colectividades, sino del Parlamento colombiano. Mil gracias por estar aquí en el programa. Muchas gracias, al doctor Edgar, mi saludo afectuoso. Mil gracias por estar aquí en el programa Pido la Palabra. Gracias a usted por la invitación. Mil gracias a todos ustedes por estar aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso.